Muy bien, mis hermanos. Gracias a Dios por este acto. Y vamos a entrar en tema en esta mañana. Ya el hermano Camilo leyó la porción de la palabra y sabemos que se refiere a la vida básicamente de Moisés. Si bien es cierto que es un acto que recuerda el inicio de la liberación del pueblo de Israel, sin embargo, es un trato individual de Dios con su profeta Moisés, con el libertador Moisés, con el líder Moisés, ¿verdad? Que Dios eligió para redimir al pueblo de Israel. La semana pasada compartí una palabra relacionada con el inicio del año, de este año 2022 que inició ayer. Ahora, el mensaje estaba centrado con relación hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos. Y dijimos una serie de cosas y de aspectos específicos para determinar o para cerrar el mensaje, estimulándolos a que establezcamos las metas para nuestra vida. ¿Se recuerda? Que hablamos precisamente del apóstol Pablo que dice, prosigo a mi meta. Prosigo a la meta. ¿No? Y dijimos que el apóstol Pablo tenía una meta clara que la veía en el mundo espiritual. Él sabía que había sido llamado y él sabía lo que tenía que hacer y Dios quería que haga. Y el propósito era que nosotros podamos escuchar la voz de Dios esta semana que ha pasado para establecer nuestras metas para este año que viene. Que podamos tener un tiempo de recogimiento, que nos olvidemos de todas las actividades que hemos tenido o que tuvimos el año 2021 y podamos tener un tiempo de recogimiento para escuchar la voz de Dios y saber qué quiere Dios para nosotros. Hicimos una serie de interpretación y comentario de la palabra de Dios con relación al plan de Dios para nuestra vida. Ahora, la pregunta que yo tengo en esta mañana para ustedes, ¿apartó ese tiempo el 2021? En la última semana, ¿apartó un tiempo para escuchar a Dios? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios que quiere que usted haga en el año 2022? ¿Se tomó el tiempo? ¿Lo anotó? ¿Anotó lo que Dios le habló? ¿O sencillamente no escuchó la voz de Dios? ¿O no pasó ese tiempo? Si no lo hizo, está a tiempo todavía. Podemos hacerlo esta semana. Podemos hacerlo esta misma tarde después que salgamos de la iglesia. Pero es importante, mis hermanos, que nosotros determinemos en sintonía con Dios qué voy a hacer en este año. ¿Qué voy a hacer el 2022? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? ¿Verdad? En todo. No solamente con relación a la iglesia, no solamente con relación a su vida espiritual, en todo sentido. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere que usted haga? ¿Verdad? Entonces, ahora en esta oportunidad vamos a estudiar 6 formas de cómo podemos responder al llamado de Dios. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, entonces vamos a estar claro a qué nos está llamando Dios. Ministerialmente, personalmente. De pronto usted cree y está convencido que Dios lo llama a ser un hombre de empresas, a establecer empresas en este país. Ahora, ¿está seguro de eso? ¿Qué tiene que hacer para hacer eso? ¿Verdad? El reino de Dios requiere de todos. El reino de Dios no solamente requiere de pastores, de profetas, de evangelistas, de maestros. El reino de Dios requiere de todos, porque el reino de Dios avanza
en el espíritu, pero también avanza con dinero, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que hacer una campaña evangelística y tenemos que imprimir 100,000 tratados, esos tratados no caen del cielo. Esos tratados tienen un costo financiero. Y ahí es donde entra el ministerio de los hombres de empresa, de los hombres que están dedicados a generar dinero para el reino. Y usted me dirá, pastor, ¿pero eso es correcto? Sí, hermanos, es correcto. Si no, léase el testimonio del dueño, del fundador de Colgate, ¿verdad? Está en el internet. Y cómo ese hombre apoyó la obra del Señor impresionantemente. Él comenzó dando su diezmo. Y su diezmo inicial, si no me equivoco, fue algo como 5 centavos. Y después siguió dando y conforme el Señor lo iba bendiciendo, le iba dando más, terminó viviendo con el 10% de sus ingresos y dando el 90% para el reino. Entonces, así es que el reino avanza. Pero ¿qué le dijo Dios a usted? ¿Y cómo va a responder a usted a ese llamado de Dios? Pero lo importante es que tengamos bien claro a qué me está llamando Dios a mí personalmente, particularmente a mí, a qué me está llamando Dios. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces vamos a ver ahora a qué nos está llamando Dios y cómo podemos nosotros responder a ese llamado de Dios. Vamos a iniciar haciendo un análisis de la vida de Moisés. ¿Cómo Moisés respondió cuando Dios se le apareció en el desierto en una zarza ardiente? ¿Se recuerda que ya predicamos hace un tiempo atrás por qué la zarza? Ese mensaje, ¿por qué la zarza? ¿Por qué Dios utilizó la zarza para hablarle a Moisés desde ahí? Y ahora nosotros vamos a ver cuál fue la reacción de Moisés ante ese llamado de Dios. Es lo que nos sucede a nosotros. No es que haya sido Moisés solamente. Me sucede a mí y le sucede a usted también. Y vamos a ver algunas características de lo que le sucedió a Moisés en este encuentro personal con Jesucristo. Fíjese, en primer lugar, no creer que el llamado es para mí, ¿verdad? No creer que el llamado es para mí y tratar de excusarme delante de Dios. Esa fue la primera actitud que tuvo Moisés. No creer que el llamado es para mí y tratar de excusarme delante de Dios. Yo no soy el llamado. Yo no estoy llamado para eso. Dios no me ha llamado a mí para ser un pastor. Dios no me ha llamado a mí para ser un apóstol o un profeta o un evangelista. Yo no tengo ese llamado de Dios. Los llamados son los pastores, los llamados son los evangelistas. Pero ¿sabe una cosa? Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Dios nos ha llamado a todos porque nos ha dado un propósito y Dios nos llama a nosotros a que el propósito, a que cumplamos con el propósito de nuestra vida. El primer llamado inicial es cuando nos dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ¿verdad? Ese es el llamado inicial. Y de ahí dentro del propósito mismo de nuestra vida, Él va ajustando ese llamado, ¿verdad? Entonces, fíjese, Moisés ¿cómo reaccionó? Primero se sintió insignificante. Fíjese lo que dice Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque el pueblo de Egipto? Usted sabe la historia de Moisés, ¿verdad? Usted sabe que cuando Moisés fue llamado por Dios estaba en el desierto 40 años apacentando ovejas ajenas. Ni siquiera eran ovejas de él, eran las ovejas de su suegro. Moisés había tenido 40 años en el palacio del faraón. Quizá un poquito menos porque la mamá lo crió hasta grandecito en su casa. Y después se lo llevó a la hija de Faraón. Pero él toda su formación académica fue en la casa del rey.
Él tuvo una formación, él tuvo una gran educación. Él se crió en medio de toda la opulencia del reinado. Él realmente era reconocido como hijo de rey porque la hija del faraón lo prohijó, lo adoptó como hijo. Y de pronto quizá él tendría muchos derechos en la casa del faraón. Pero cuando Moisés tuvo un desliz por defender a su pueblo, entonces tuvo que huir y se fue. Y allí se encontró con un hombre en el desierto. Y allí fue donde se dedicó a cuidar las ovejas de su suegro Jetro. Entonces cuando Dios lo llama, Moisés se había olvidado absolutamente de todo, de toda la capacitación que había recibido. Y le dice, ¿quién soy yo para que vaya al faraón? ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros muchas veces tomamos esa misma actitud. ¿Quién soy yo? No hace mucho tiempo había un hermano aquí en la iglesia que me dijo a mí, yo no me siento capaz de desarrollar una labor como pastor. No me siento capaz. Dios no necesita que usted se sienta capaz. Porque cuando usted se siente capaz, comienza a hacer las cosas que usted en su capacidad humana puede hacerlas. Pero Dios lo que quiere es glorificarse a través de su vida. ¿Verdad? Entonces no nos sentimos insignificantes. Luego dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué responderé? La posición que frecuentemente nos sucede, no saber qué voy a decir. Esa era la posición de Moisés. Si el pueblo me pregunta, si tu pueblo me pregunta, ¿quién te envió? ¿Qué le voy a responder? ¿Qué le voy a decir? ¿A usted le ha pasado alguna vez que dice, si a mí me preguntan, si me mandan a evangelizar y a mí me preguntan algo de la Biblia, ¿qué le voy a decir si yo no tengo la capacidad, si yo no he estudiado, si yo no me he preparado, si yo no he estudiado teología, si no he estudiado un método de evangelismo? ¿Qué le voy a decir a la gente? Pero ¿sabe qué dice Dios, no? Abre tu boca, que yo la llenaré. Amén. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, otro aspecto. Encontrar todos los defectos que tengo. Encontrar todos los defectos. Fíjese, en el Éxodo 4:10 Moisés le dice a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy de tardo de habla y torpe de lengua. Este era un joven tartamudo. Era tardo de habla y torpe de lengua. Y Dios lo eligió con su defecto para que vaya y libere al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que sucede con nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que sucede normalmente? ¿No? Señores, que yo no puedo. Señores, que esta timidez me mata. Había una hermana que siempre me decía, pastor, el mayor problema que yo tengo es la timidez. Yo le tengo miedo a la gente. Yo no sé hablar. Yo no sé hablar. Pero cuando uno conversaba con ella, hermano, había que ponerle un letrerito que diga stop para que se calle. Pero sin embargo, cuando toca salir a evangelizar, lo primero que nos salta es la timidez. No sé hablar. Y Moisés le dijo a Dios, Señor, yo no sé hablar. Yo tengo un defecto muy marcado. Lo primero que hacemos cuando Dios nos llama a un ministerio es comenzar a sacar nuestros defectos. Pero es que yo no sé hablar, pero es que yo no sé esto, pero es que yo no sé lo otro. Pero es que yo tengo estos defectos, tengo defectos de carácter, Señor. ¿Cómo voy a ir a hablar de tu palabra si tengo defectos de carácter? Pero ahí es donde Dios quiere poner su mano para mostrarte lo que Él puede hacer cuando Él te llama. Y por último, hermanos,
la posición un tanto atrevida de Moisés, y que muchas veces es una posición que nosotros tomamos, es creer que Dios se equivocó. No soy yo, Señor. Eso fue lo que Moisés le dijo a Dios, fíjese en el 4:13, y le dijo: ay, Señor mío, envíate ruego por medio del que debes enviar. Dios, estás equivocado. No soy yo la persona que tú has elegido, te equivocaste de persona. Y dice la palabra del Señor que Dios se enojó. Dios se enojó con Moisés. Y sabe una cosa, estuvo a punto de perder la oportunidad que Dios le daba de ser el libertador de Israel. A punto de perder. Porque Dios le dijo: ¿tú no crees que yo puedo, que yo no conozco a tu hermano Aarón, que él puede hacer lo que te estoy encomendando a ti? Y seguramente Dios le habló fuerte a Moisés y le quitó prácticamente la mitad de lo que Dios le estaba encomendando a él, porque le dijo: tú serás por Dios para él y él será como profeta para ti. Él va a hablar en lugar de ti. Pero antes Dios le había dicho: no soy yo el que doy al mudo la voz para que hable. No soy yo el que doy la vista a los ciegos. Si en ese momento quizá Moisés se haya arrepentido y haya dicho: ay, Señor, perdóname por este error que he cometido, de pronto Dios soltaba su lengua y Moisés hablaba perfectamente bien. Pero se fue más allá Moisés y le dijo: ay, Señor, te equivocaste, no soy yo. Y ahí fue que Dios se enojó, dice la Biblia, y le habló fuerte a Moisés. Esa fue la posición de Moisés. ¿Se parece en algo a la posición de nosotros? Claro que se parece, hermanos. Porque nosotros tomamos la misma actitud de Moisés frente al llamado de Dios. Pero hay otras maneras en la Biblia que nos demuestra claramente cómo los hombres de Dios, escogidos, elegidos por Dios para una misión, reaccionaron. Y vamos a ver algunos otros ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver la vida de Jonás. Evadir el llamado de Dios huyendo de su presencia. Esa fue la actitud de Jonás. Evadir el llamado de Dios huyendo de su presencia. Fíjese, dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y pagando su pasaje entró en una embarcación para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Evadir el llamado de Dios tratando de huir de la presencia de Jehová. Hermanos, está bien que una persona que no conoce a Jesucristo crea que los ojos de Dios no están sobre nosotros en cualquier lado. Pero este es un error que cometemos nosotros los cristianos muchas veces. Tratar de huir de la presencia de Jehová. ¿Le ha pasado alguna vez a usted que se escondió para hacer algo que usted sabe que a Dios no le agrada? Pero se escondió porque se escondió de los hermanos, porque se escondió de la mamá, porque se escondió del papá, porque se escondió del pastor o de alguien. Y se escondió para hacer algo que usted sabe que no le agrada a Dios. Ese es el peor error que podemos cometer. Dice la palabra del Señor en el Salmo 139:7. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he allí, aquí, allí tú estás. No hay donde nos escondamos de Dios. Y cuando Dios nos llama y tratamos de huir del llamado de Dios,
tratando de escaparnos del llamado de Dios, Dios está atento a esa actitud. Y Dios te prepara un gran pez para que estés por un tiempo en el vientre del pez. Muchas veces, hermanos, no sabemos nosotros por qué razón estamos estancados, estamos apachurrados en un lugar, queremos salir de ahí y no podemos, no nos gusta el lugar donde estamos, pero sin embargo seguimos ahí y no podemos seguir. ¿No será que estamos huyendo del llamado de Dios a nuestra vida? Nos podemos pasar años estancados en el vientre del gran pez. ¿Se imagina usted a Jonás metido en el vientre del pez? ¿Se imagina usted a Jonás ahí entre medio de los intestinos del pez? Yo no creo que haya sido absolutamente nada agradable. Nada agradable el estar en el vientre del gran pez. Pero ahí pasó, dice el Señor, 3 días y 3 noches, que fueron eternos para Jonás. 3 días y 3 noches que fueron eternos a consecuencia de ¿qué? De tratar de huir del llamado de Dios. Nos sucede también a nosotros. ¿Cuántas veces ya Dios nos ha dicho? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado? ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado claramente que Él nos tiene separado para algo específico? Y seguimos huyendo para acá. Y seguimos huyendo para allá. Cuidado con el vientre del gran pez. Por otro lado, también se puede dar el hecho de no entender el llamado de Dios. No entender que el llamado es para nosotros. Es posible. Es posible que nosotros no entendamos que la palabra que estamos escuchando de parte de Dios tenga que ver con el propósito y el llamado de Dios para nuestra vida. Vámonos a 1 Samuel capítulo 3, del versículo 3 al 5. Dice la palabra del Señor: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Usted sabe, ¿verdad?, la historia. Usted sabe que se repitió 3 veces este hecho. Hasta que Elí se dio cuenta que quien estaba llamando al niño Samuel era Dios. Era el llamado de Dios en la vida de Samuel siendo un niño, pero él no lo entendía. Él no entendía que era Dios el que estaba llamando. Hasta que Elí tuvo que decirle: si escuchas otra vez la voz, di, habla, que tu siervo oye. De pronto usted ha escuchado un mensaje en la televisión, un mensaje en la radio, que va directamente a su corazón. Y usted dice: ¿qué pasó? Esto no es para mí. No entiendo por qué me golpeó tan fuerte esa palabra. Cuando yo estaba fuera de los caminos del Señor, había un hombre que siempre me llamaba para que yo vuelva, que Dios lo usaba, y me llamaba directamente. Nunca me dijo mi nombre, pero sí me llamaba directamente para que yo vuelva a los caminos del Señor. Ese hombre era profundo en su mensaje, tremendo evangelista. Y cada vez decía: tú que estás mirando el televisor, tú. Y era como que me apuntaba a mí. Y ese hombre yo lo escuchaba en la televisión y lloraba en la presencia del Señor, y yo lejos del Señor en el mundo. Pero es así como Dios te llama. Pero yo digo: eso no es para mí, no puede ser para mí. Y eso fue lo que le sucedió al niño Samuel. Porque era un niño. Además, porque la palabra de Jehová escaseaba en ese tiempo, dice. Hermanos míos, vivimos en un mundo donde la palabra de Dios escasea. La palabra clara de Dios escasea. Usted me dirá: pero hay tantas iglesias y hay tantos pastores. Pero también, hermanos, hay tanta palabra
que está deformada, que no cumple con los estándares de la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros escuchamos en la radio, escuchamos en la televisión y estamos escuchando mensajes que no están en la línea de la voluntad de Dios, en la línea de la palabra de Dios. Estamos escuchando otra serie de mensajes que no son ciertos. Y si no estamos firmes, como decíamos la semana pasada, firmes en la roca, si no estamos profundos en la roca, nos desviamos, hermano, y terminamos siguiendo doctrinas falsas. Entonces es importante, hermanos, que sepamos cuando Dios nos está llamando a nosotros. Ahora, en estos casos muchas veces necesitamos de alguien que nos ayude. De alguien que nos diga, ¿estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto? ¿Qué es lo que me está sucediendo? Y Dios te está martilleando a ti. Y te está diciendo, esto es lo que yo te he dado, prepárate. ¿Se subió al tren usted esta semana? ¿Se subió, tomó el tiempo necesario para considerar todas estas cosas? ¿Se acuerda que hablamos de subirse al tren la semana pasada? ¿No? ¿Está invirtiendo, está dispuesto a invertir recursos para su formación y su desarrollo? Necesitamos subirnos al tren, hermano. Necesitamos prepararnos. Necesitamos formarnos. Necesitamos desarrollar lo que Dios ha puesto en nosotros. Hay otra palabra que me llama la atención. Y es el hecho que dice, que está en la palabra del Señor en Mateo 21, 28 y 29. Y es otro aspecto también con relación al llamado. Esto no se refiere propiamente a un siervo de Dios específicamente, pero se refiere, es una parábola que nos enseña cuál puede ser nuestra actitud con relación al llamado de Dios en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que había un varón que tenía 2 hijos. Y dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, perdón un segundo, ve hoy a trabajar a mi viña. Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo el hijo le dijo, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Puede ser una posición cuando Dios nos llama y le decimos, Señor, no quiero, eso no es para mí. Estás equivocado, Dios. Yo no quiero ir a trabajar en tu viña. Recuérdese que la viña del Señor somos nosotros. La viña del Señor es el reino de Dios. Y cuando Dios te dice, ve a trabajar a mi viña, y tú dices, pero no quiero, Señor, no quiero. Ahora, cuando Dios te dice, cuando te habla a través de alguien, cuando te habla a través de tu pastor, cuando te habla a través de un anciano de la iglesia, cuando te habla a través de alguien en la televisión o en la radio, y te dice, ve a trabajar a la viña del Señor, y tú dices, no quiero. Yo estoy bien, no me molesten, por favor. Estoy bien en la iglesia, estoy bien sentado, me estoy alimentando, no estoy haciendo nada malo, pero no estás trabajando en la viña del Señor porque no quieres trabajar. Pero dice la palabra del Señor que luego te arrepiente y vas. Y lo vemos desde el punto de vista que el que realmente obedeció a su padre fue el que le dijo, no quiero. Porque dice la palabra del Señor que al final del día fue porque se arrepintió. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando nosotros le decimos a Dios, no quiero? ¿Sabe qué sucede? Que el tiempo que perdemos no lo podemos recuperar, hermano. Un día, hermano, yo estaba sirviendo al Señor. Hacían 7 años que estaba en el ministerio.
Y un día, por X motivo, le dije al Señor, no quiero más servirte. Y lo dejé. Y muchas veces me hablaron y me dijeron que vuelva al camino del Señor, que vuelva al ministerio. 3 veces me insistieron que vuelva al ministerio y dije, no quiero más. Me cansé, no quiero. Y perdí 15 años que después, aunque he llorado y le he clamado al Señor, no me los puede devolver, porque el tiempo que se perdió, se perdió. Si tú has escuchado la voz de Dios llamándote a tu corazón, no desperdicies el tiempo, mis hermanos. Dice la palabra del Señor, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hay 15 años negros en mi vida de los cuales no tengo en ellos contentamiento porque dejé mi servicio a Dios, dejé mi llamado a un lado y la eché a perder. Pero mientras no me arrepentí y volví a los pies del Señor, no cambió la circunstancia. Pero el día que me caí de rodillas y le dije, Señor, perdóname, yo sé que soy un llamado y vuelvo a ejercer mi llamado. Ese día el Señor me recibió con los brazos abiertos. El hijo pródigo volvió a casa. Pero hermano, no se trata de ser un pródigo que volvió a casa. Se trata de que el pródigo pasó años lejos del Señor. Y esos años no se pueden recuperar. Le he pedido al Señor que en su amor y misericordia me extienda la vida para que yo pueda servirlo. Y en alguna manera reparar el daño que yo mismo me hice. Cuando Dios te llama, no le digas, no quiero. Dile, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. El otro hijo, dice la palabra del Señor, que el otro hijo le dijo, y acercándose al otro le dijo, de la misma manera, y respondió y dijo, Señor, sí voy, y no fue. Esa es la otra posición. Esa es la otra posición. Cuando el pastor o alguien está predicando y te dice, si tú estás llamado por Dios en esta mañana, levanta tu mano. Y tú emocionado, lleno de emoción, dices, sí, Señor, yo quiero. Sí, Señor, yo quiero. Y dice, pasa aquí al frente y pasas al frente y te tiras de rodillas y lloras. Yo voy, Señor, yo voy, envíame a mí, Señor, yo quiero ser. Y después te olvidas. Y después te olvidas y no haces absolutamente nada por cumplir con tu promesa. Dice la palabra del Señor, mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Si tú le has prometido al Señor servirlo, si tú le has prometido al Señor seguir su llamado, si ya tú descubriste para qué te llamó Dios, mejor será que cumplas, mi hermano. Mejor será que cumplas. Será muy triste que un día el Señor te diga, siervo malo y negligente, sabías que era un hombre duro, que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Seguimos dando vuelta y seguimos dando vuelta y seguimos dando vuelta como ese animalito que se llama parecido al quirquincho, que se hace una bolita así. Y se va dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta. Vivimos dando vueltas. Vivimos volteando para un lado y para el otro. Y cada vez decimos, sí, Señor, yo te voy a servir. Sí, Señor, yo te voy a servir. Ay, sí, Señor, te voy a servir. Pero no nos dedicamos al servicio del Señor. No tomamos la responsabilidad. Aún, mi hermano, si el servicio al que Dios te ha llamado es en tu casa, pastoreando tu casa, tenemos que pensar que quizá cuando ya querramos hacerlo, será tarde. Será tarde. El tiempo no pasa en vano. Y por último, hermanos, está
el anhelar el llamado y obedecerlo. El anhelarlo con todo nuestro corazón. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: heme aquí, envíame a mí. Oí la voz que decía, dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el profeta dijo: heme aquí, envíame a mí. Y hermanos, cuando leemos la vida del profeta Isaías, nos damos cuenta que el compromiso que asumió ese día el profeta Isaías fue un compromiso para toda su vida. Uno de los profetas más grandes en el Antiguo Testamento. Un profeta marcado por Dios. Dice la palabra del Señor de que antes que él escuche la voz de Dios, ya había sido, dice, su vida impregnada. ¿Sabe dónde? ¿Sabe cuál es la respuesta correcta al llamado? Cuando tú habitas en la presencia del Dios Altísimo. Es ahí donde realmente tú tienes la capacidad para poder recibir el llamado y comprometerte con el llamado. La visión que tuvo Isaías en el capítulo 6 fue una visión extraordinariamente bella. Vio a Dios sentado en su trono, pero era porque él estaba en la presencia de Dios. Y dice que tomaron los serafines unas tenazas con un carbón encendido y quemaron sus labios y purificaron sus labios. Y fue allí, después de esa experiencia, donde Dios dijo: ¿a quién iré? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Hermanos, vuelvo e insisto, busquemos la presencia manifiesta de Cristo. Es ahí donde tú vas a recibir el llamado de Dios clara y nítidamente. Es ahí donde se van a abrir tus oídos. Es ahí donde vas a entender la voz de Dios. Es ahí donde vas a percibir la voz de Dios. Es ahí donde vas a tener la capacidad de comprometerte con Dios. Pero si no buscamos en oración a Dios, si no buscamos que la presencia de Dios se manifieste sobre nuestra vida, nunca vamos a tener la capacidad de escuchar la voz de Dios y menos la capacidad de comprometernos con Dios. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. Esa fue la respuesta del profeta Isaías. ¿En cuál de estas circunstancias está tu vida frente a tu llamado? De todas estas cosas que hemos visto, recuerda que todos somos llamados. Todos somos llamados. Porque todos tenemos un propósito en nuestra vida. Y Dios nos llama a cumplir ese propósito. Dios quiere que tú cumplas el propósito de tu vida. No me voy a cansar, hermano, de decirles. Pero tienes que descubrirte. ¿Recuerdas? La semana pasada hablamos de que Dios renueva nuestro plan. Cada X tiempo renueva el plan de nuestra vida. Pero que nosotros tenemos que poner nuestra parte para darnos cuenta de ese plan que Dios tiene para nosotros. El 2021 terminó y todo lo que Dios tenía planificado para tu vida en el 2021 quedó atrás y no puedes volver ni hacer absolutamente nada por lo que quedó atrás. Pero hoy tienes un 2022, 364 días porque ya pasó uno. Tienes 364 días para hacer realidad el plan que Dios tiene para tu vida en este 2022. Y es un plan bueno, agradable y perfecto, mis hermanos.
Pero depende de ti, no depende de Dios, que se haga una realidad en tu vida. Depende del esfuerzo que le pongas. Depende del enfoque que tengas. Depende de la negación en tu vida. Porque Dios no quiere que tú desarrolles el propósito de tu vida para llenarte de orgullo. Dios quiere que tú vivas en negación para poder darle la gloria a Dios. Estás actuando dándole escondiéndote delante de Dios para evadir su llamado, como el profeta Jonás. Estás escondiéndote delante de Dios, estás huyendo de la presencia de Dios. Cuidado, porque los que huyen de la presencia de Dios viven en el vientre del pez. Y mis hermanos, no es en el estómago del pez, es en el vientre, en los intestinos del pez. Y eso hiede, eso tiene un olor nauseabundo. Y muchas veces no sabemos, no entendemos por qué razón estamos viviendo como en una cloaca. Todo lo que está a nuestro lado como que hiede. ¿Estás huyendo de la presencia de Dios? ¿No sabías o no sabes si realmente es Dios quien te llama? Si lo que has escuchado realmente es la voz de Dios. Dios tiene muchas formas de manifestarse en nuestra vida. Dios tiene muchas formas de sacar a luz nuestros dones, lo que Él ha puesto en nosotros. El Espíritu Santo, por su gracia, nos ha repartido sus dones. Y yo estoy seguro que tú tienes más de un don, pero lo tienes escondido. Tienes el talento escondido. Fuiste y cavaste en la tierra y escondiste. El único talento que te dio lo escondiste. ¿Cuánto tiempo hace que tienes escondido tu talento? Tráelo a la luz. Ve hoy mismo y desentierra tu talento y ponlo al servicio del Señor. ¿Sigues postergando el llamado de Dios? ¿Sigues diciéndole a Dios, no quiero? No es para mí. No soy la persona indicada. Estás equivocado, Dios. Hermano, la única forma de salir de esta circunstancia es arrepintiéndonos. Le dijiste a Dios que sí, pero no haces nada para realmente cumplir con tu llamado. Sí, Señor. Sí, Señor, tú has puesto en mi corazón. Sí, Señor, yo te voy a servir en esta área. Sí, Señor, y quizás cada domingo que vienes aquí, sales de aquí diciendo, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, pero a partir del lunes hasta el sábado no haces absolutamente nada. Te sucede como le sucedió a un muchacho que dijo, ¿por qué mi Biblia no está aquí en mi mesa de noche? Yo la puse aquí. Y desde que yo llegué el domingo, la Biblia estaba aquí y ahorita no está y era sábado. No la había abierto para nada. Porque no leemos la Biblia. Porque no oramos. Porque no buscamos la presencia de Dios. Porque no buscamos crecer. Porque no buscamos descubrir absolutamente nada más de aquello que inquietó mi corazón y que un día Dios me dijo, te quiero para esto, tengo esto para tu vida. Ahora, si tú no lo entiendes, hermano, y yo te puedo ayudar en algo, aquí estoy disponible para ti. ¿O anhelas realmente servir a Dios? Y quieres comprometerte de todo tu corazón. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor.
quiero ser tu siervo, quiero comprometerme contigo.